años, de 3 a 11 ya van a los pisos de arriba, club bíblico, allí están los profes, van al gimnasio y todos nosotros nos quedamos aquí. Dígale al que tiene al lado, bienvenido, qué bueno que viniste, pégale un saludo, abrácelo. Estamos muy estáticos, salude en el nombre del Señor al que tiene al lado. Bienvenido a la familia de la fe. Y todos los que están parados atrás sin lugar, ahora hay lugar. Están partiendo todos los niños y los maestros y se hacen lugares. Renzo, vos que sos un buen profe, traete todos los que están ahí atrás. Y se pueden ubicar muy bien. Primero quiero decirles que al final vamos a tener un momento especial de oración. La semana esta ha sido difícil, partió una querida hermana, invitamos a la familia que está acá, que vamos a orar por consuelo para la familia Romero y González con la partida de Tati. Pero como les dije en el velorio, lloramos la pérdida, pero celebramos la esperanza. Porque el mismo Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y para nosotros es solo un adelanto, la vamos a volver a ver en el cielo pronto, así que, aunque duele, tenemos la esperanza. En segundo lugar, les quiero decir que estamos en el mes de la Biblia, y por ahí está la plaquita. Priscila, estamos en el mes de la Biblia, por ahí está la plaquita, estamos con el lema, en cada casa una Biblia. Y hemos logrado Biblias promocionales. Ahí la tiene, letra grande 10.000 pesos, letra chica 7.000 pesos. Casi nos han barrido el fin de semana pasado, todavía quedan algunas. Y si vos tenés Biblia en tu casa, no es para que tengas otra en tu casa, sino para que se la regales a alguien en este mes de la Biblia. También les quiero decir que este fin de semana tuvimos un congreso de hombres espectacular, impresionante. Volvimos renovados y desafiados por el Señor. Y damos gracias a Dios por esto, seguramente va a agradecer Roque en el momento final. Y ahora nosotros vamos a seguir con nuestro estudio, con esta serie que estamos estudiando, que la hemos titulado El Reino del Revés. Y no por la canción de María Nela Walsh, sino porque estamos hablando del Sermón del Monte, y todo lo que enseña el Sermón del Monte, para nuestra cultura actual, es el reino al revés. Amar a los enemigos es el reino al revés. Ser pobre en espíritu es el reino al revés. Orar por los que nos persiguen es el reino al revés. Ofrecer la otra mejilla para el que nos ataca es el reino al revés. Y además es imposible en nuestras propias fuerzas. Pero cuando uno se encuentra con Jesús y le recibe como Salvador, el poder del Espíritu Santo hace que lo imposible se haga posible. Y concretamente estamos estudiando las bienaventuranzas, que son 8, y que están en Mateo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12. Las bienaventuranzas, que son 8, están divididas en dos grupos, lo vamos a ver ahora. A ver si esto me toma o no me toma. Ahí estamos. A ver si ahí puede ser. A ver si me ayudás, Priscila, una más. Lo vamos a poner. Decía que son 8 bienaventuranzas. Las primeras 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Las segundas 4, ahí la tenés, tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. La primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Y el domingo pasado estudiamos estas 4 bienaventuranzas que tienen que ver con mi relación con Dios y cómo al relacionarme con Dios y conocerlo, esas bienaventuranzas transforman el carácter. Es imposible que toquemos el tema de hoy, que es cómo transformar nuestras relaciones interpersonales en la familia, como esposos, padres e hijos, en los lugares de trabajo, en el ministerio donde estamos, si primero Dios no transforma nuestro corazón. Por eso, como el Espíritu Santo guió para escribir estas bienaventuranzas, estas palabras que dijo Jesús, lo primero que hizo el Señor es apuntar a que
Aprendamos a ser pobres en espíritu, que tiene que ver con un corazón humilde. Hablamos mucho de dejar el orgullo atrás. Tiene que ver con aprender a derramar lágrimas en las pruebas y ser consolados por el Señor. Algo que acabo de decir hace un ratito. Tiene que ver con mansedumbre, dominio propio, no dejar que el mal carácter me lleve a romper todas las relaciones. Y tiene que ver con hambre y sed de justicia, que tiene que ver con la satisfacción interior que uno alcanza cuando busca a Dios. Así que, si usted no vino, si no lo escuchó, está en YouTube, puede escuchar el mensaje y ahí hablamos de la transformación del carácter. Pero hoy nuestro tema fue cómo transformar nuestras relaciones interpersonales. Y antes de eso, quiero mostrarle esta imagen que intenta describir cómo es nuestra sociedad hoy. Nuestra sociedad de hoy es una sociedad de gente rota. ¿Sí o no? Muchos de los que estamos aquí estamos rotos. O vinimos rotos al Señor. Rotos por experiencias duras de la vida, rotos porque quien esperábamos que nos den bendición nos lo dieron. Ayer en el retiro de hombres, en un momento se tocó la paternidad bíblica. Y una de las cosas que nos enseñaba el pastor que predicaba es, si no aprendemos a perdonar a nuestros padres de aquellas cosas que han sido duras. Y él contaba su testimonio, es pastor, psicólogo, y hablaba de cómo su relación con su padre habían quedado muchas cosas pendientes, y hasta que no perdones eso, no podés ser un padre que pueda bendecir la familia. Es decir, necesito sanarme interiormente para sanar mis propias relaciones. Me acuerdo muy lejos de aquí, en una campaña que yo estaba predicando, la persona que presidía las canciones, yo hablé de sanar las relaciones familiares, y cuando bajó me dice, yo tengo a mi padre en otro país. Y ahora me doy cuenta que nunca perdoné a mi padre de todo lo que él hizo conmigo. Y me doy cuenta que estoy repitiendo conductas con mis hijos que mis padres hicieron conmigo. Y yo le dije, mira, tenés que sanar tu corazón hacia aquellas cosas para poder relacionarte con bendición y con salud. Y de eso se trata esta noche. De las bienaventuranzas que sanan nuestras relaciones. Pero de nuevo, cuando Jesús empezó a enseñar las bienaventuranzas, estaba en una cultura judía, en una población judía, que los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, habían cargado con muchísimas culpas. Les expliqué en el primer mensaje que habían sacado más de 615 preceptos de la ley, se lo tiraban en las espaldas a la gente y le decían, si no cumplen todo esto, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y Jesús redobla la apuesta y dice, si su justicia no es mayor que de los escribas y los fariseos, no puede entrar en el reino de los cielos. Uno lo escucha y dice, sonamos. El nivel es tan alto que nadie se salva. Pero Jesús quería decir, no. No es cumplir los requisitos externos. No es ser un religioso. La única manera de que el nivel esté más arriba es encontrarse con Jesús, que cargó todos nuestros pecados, que cargó todos nuestros errores, que los pagó en la cruz. Y cuando yo tengo su perdón, soy aceptado en Él. Tengo un lugar en el cielo y su Espíritu Santo comienza a transformar mi corazón. Así que vos estás acá en esta noche y decís, ¿cómo resuelvo mi relación inconclusa con mi madre? ¿Cómo resuelvo los enfrentamientos que tengo con mis compañeros de servicio? ¿Cómo me acerco a un hijo con el cual me cuesta hablar? ¿Cómo perdono a mis padres que me abandonaron? ¿Cómo empiezo a relacionarme en una manera sana? Porque la Biblia dice que Cristo nos hace nuevos. Bueno, es necesario que Él transforme mi corazón, no es mágico, no es de un día, es un proceso que comienza cuando me encuentro con Cristo, y a medida que le voy conociendo en una relación con Él, Él va sanando mi interior para que yo pueda sanar mis relaciones. Por eso ahí en Lucas capítulo 4, cuando Jesús, después de ser tentado en el desierto, llega a Nazaret, que era su ciudad de nacimiento, y abre en la sinagoga y elige estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es esto sino sanar el corazón para sanar las relaciones interpersonales? Así que pensando en esto, vamos a mirar esta cascada.
Dios sana mi carácter a través de su palabra. Primeras 4 bienaventuranzas. Para que yo pueda sanar mis relaciones, segundas 4 bienaventuranzas. ¿Me siguieron? Dios trabaja con mi carácter y con mi carácter sano yo puedo sanar mis relaciones. Vamos a ver entonces las segundas 4 bienaventuranzas. Son 8 y arrancan en el versículo 6. Esto es palabra de Dios. Dice así: bienaventurados los misericordiosos. Para los que están leyendo, Mateo capítulo 5, versículo 6. Porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, como en el domingo pasado hablamos de 4 secretos para transformar el carácter, ahora vamos a hablar de 4 acciones que necesitamos hacer para sanar las relaciones. Es como decimos, vamos al día a día, a los conflictos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, necesitamos ser compasivos que sanan, bienaventurados los misericordiosos. En segundo lugar, tenemos que ser gente pura que inspira. Parecería que esta sexta bienaventuranza debería haber estado en el primer grupo, pero no, intencionalmente está en el segundo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque tiene que ver cómo limpio de motivaciones extrañas mi corazón para relacionarme sanamente con mis semejantes, especialmente con los hijos, con mis padres, con los seres más cercanos. Tercero, bienaventurados los pacificadores, pacificadores que restauran, gente que vive restaurando relaciones. Y en cuarto lugar, perseguidos, aprobados. Vamos al primero de ellos, compasivos que sanan, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. La imagen que está allí es conocida por todos, Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979, una mujer que decidió fundar una misión para rescatar a los pobres en Calcuta, la India, y fue tan tremenda su labor que recibió el premio Nobel. Entre muchas de sus frases célebres, podés encontrarla en internet, hay una muy particular que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ella decía, no podemos hacer todas las acciones para resolverle el problema a todos, pero pequeños actos de amor para el que sufre, ya estamos haciendo la compasión y la misericordia que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Saben que la Biblia dice que Dios es el motor de toda misericordia? Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia, la palabra misericordia es una palabra en latín compuesta. Misere, cardio. Miseria, corazón. ¿Qué es? Es la capacidad que tiene un creyente, un cristiano, porque Cristo está en su corazón, que al ver el dolor de alguien, se detiene e inclina su corazón a la miseria del que tiene al lado, en lugar de pasar de largo. Quiero decirles que esto naturalmente es contracultura. No nos nace, menos en esta sociedad tan egoísta, tan apática al dolor ajeno, tan de sálvese quien pueda, tan de pasar de largo, tanto de que hacé lo que sentís, pensá en vos y olvídate del otro. El gobierno insiste mucho en las campañas de solidaridad, pero solidaridad no es compasión. La solidaridad tiene que ver con actos congregados por un acontecimiento, ayudar a las personas, una inundación, un terremoto, ser solidarios. Pero la compasión tiene que ver con la actitud de detenerme frente a mi prójimo que Dios me pone por delante. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque si yo no puedo definir quién es mi prójimo, nunca voy a ser compasivo. Muchos creen que el prójimo es el que me es más empático. Pues no lo es.
Algunos creen que el prójimo es el que está más cerca. Puede que lo sea, pero no necesariamente. Es tan difícil llegar a entender este concepto del prójimo que un intérprete de la ley en el Evangelio de Lucas se tiene que parar al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor dice: ¿cómo puede ser que este hombre no lo sepa? Y entonces Jesús, que era un maestro extraordinario, relata aquella parábola extraordinaria del buen samaritano. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, un hombre caído, un hombre lastimado por ladrones, se estaba muriendo, desangrando, había pasado un religioso que era un levita, lo miró y dijo: no es mi prójimo, y se fue de largo. Había pasado un sacerdote que lo miró y dijo: no, esto me va a complicar la vida, yo tengo que llegar a Jerusalén, y pasó de largo. Pero un samaritano que precisamente no era empático con los judíos, porque en Juan capítulo 4 dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, casi un enemigo de los judíos, justo un samaritano. Y a propósito Jesús lo dijo. Dice: pero se acercó un samaritano, le curó las heridas, antes se compadeció de él, con vino y con aceite las vendó, y luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Lucas capítulo 10. Y allí el Señor les trata de entender que ningún hombre puede ser compasivo y misericordioso, salvo que reciba la misericordia de Dios. Porque eso de detenerse, dos religiosos pasaron de largo y un samaritano se paró. Y entonces, ¿cuándo yo puedo ser empático y compasivo con el prójimo? Porque mi prójimo es aquel que Dios me pone delante con una necesidad urgente a la cual hay que satisfacer, no cuando yo quiero y me conviene, sino cuando lo necesita. Y entonces, si para sanar las relaciones tengo que ser compasivo, por ejemplo con un hijo que se equivoca, si para sanar las relaciones tengo que ser compasivo con padres que me fallaron, si para sanar las relaciones tengo que ser compasivo con alguien que me hizo mal y se equivocó y para mí es más fácil juzgarlo, y bien hecho, te lo dije 20.000 veces, mirá, eso no es compasión. Necesito mirar la compasión que Dios tuvo conmigo. Por eso en Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesús se para y dice estas palabras: sean ustedes misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El motor de toda misericordia es Dios. En el Antiguo Testamento los profetas y el salmista decían la inmensa misericordia de Dios. Una y otra vez decían: ¿qué hubiera sido de nuestra vida si no fuera por tu misericordia? En un salmo, decenas de veces el salmista dice: porque para siempre es tu misericordia. Tu misericordia es más alta que los cielos. Pablo, con los errores que había cometido en la vida, cuando se encuentra con Jesús, dice en 1 Timoteo capítulo 9, yo fui recibido a misericordia porque era ignorante, hice barbaridades. Y el Señor fue compasivo y misericordioso. Hacé un ejercicio en esta noche, un minutito, de cuántas cosas te sacó el Señor. Cuántos pecados nos perdonó Jesús. Cuántas veces que le fallamos nos volvió a dar una nueva oportunidad. Esa es la compasión de Dios, esa es la misericordia de Dios. Y cuando yo en comunión con Él entiendo esa misericordia, entonces puedo compartir la misericordia. Saben que la misericordia es un atributo de Dios, pero es uno de los pocos atributos que son comunicables al ser humano. Por ejemplo, la eternidad, que es un atributo de Dios, no es comunicable, nosotros somos finitos, pero la misericordia sí. Quiere decir que cuando nos dice que seamos misericordiosos, o más aún cuando nos dice bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, está queriendo decir: cristianos pueden volar. Cristo nos dio las alas de su misericordia y su compasión. Para mí ha sido una bendición ir los sábados a CREA, al taller del maestro. Ustedes no saben lo que Dios ha trabajado en mi corazón con los cientos de muchachos con problemas de adicciones que han pasado en el centro de rehabilitación. Uno cree, bueno, allí vamos, le enseñamos la palabra para que Dios sobre en su vida y puedan dejar las drogas. Pero paralelamente, Dios trabajó en mí.
para hacerme ver lo misericordioso que es, para enseñarme que tengo que amar al que se equivoca como Dios me amó a mí. ¿Saben que esta iglesia tiene maestros que han sido buenos samaritanos con muchos niños? Creo que se los conté en un mensaje, pero para los que no lo saben, aquí hubo niños que con amor se los trataron, se les dio de comer. Profesores hicieron como padres de esos chicos. Esos chicos terminaron judicializados y finalmente terminaron en un hogar de niños. Cuando llegaron a ese hogar de niños, empezaron a hablar de los maestros de la iglesia. Y tanto hablaron de cómo los habían amado, que llamaron por teléfono a la oficina de la iglesia y preguntaron, ¿quiénes son? Queremos conocerlo. Y yo pensaba, esos actos silenciosos de amor de estar al lado de un niño golpeado. Esos actos silenciosos y anónimos de amor de abrazar a un niño que toda la vida lo rechaza. De que ese maestro y esa maestra se convierten en un papá sustituto y en una mamá sustituta que están al lado de ellos, y entonces ellos niños dicen, hubo un lugar a lo largo de mi vida que me amaron. ¿Saben qué fueron? Buenos samaritanos. ¿Saben que el problema que tenemos es que en lugar de ser compasivos, juzgamos? Juzgamos al que se equivoca, buscamos razones por las cuales se equivoca, condenamos al que se equivoca y nos volvemos como el levita y como el sacerdote. Yo le voy a decir algo, mis queridos, yo no quiero ser ni levita ni sacerdote, yo quiero ser el buen samaritano. Porque cuando miro todo lo que Jesús hizo por mí, digo, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Quién soy yo para condenar a alguien? ¿Quién soy yo para sentarme en una mesa y hablar mal del otro? Con la compasión que Jesús tuvo por mí. Y cuando yo siento esa misericordia, puedo amar al que me falló, puedo perdonar al que me cuesta, y las relaciones se sanan. Quizá mientras estamos hablando todo esto, vino a tu mente alguien de tu familia, alguien que estás distanciado, alguien que hemos juzgado, y la verdad nos parecemos más a los fariseos y a los escribas que al mismo Señor Jesús. Pero la bendición viene cuando la compasión del cielo inunda mi corazón. Yo sé que el Espíritu Santo en este momento te está poniendo un nombre de un niño, de un adulto, de un joven, de un familiar al cual por años hemos condenado sus errores. Hemos sido de los que buscan las piedras para tirarle en medio de sus pecados. Y hoy la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los compasivos, porque ellos recibirán compasión. Y yo sé que el Espíritu Santo está tocando la dureza de nuestro corazón para volvernos compasivos en nuestra casa y en nuestras relaciones. Tenemos que hacer como el rey David, ahí en 2 Samuel capítulo 9. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl aunque yo tenga que hacer misericordia? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Hay alguien que yo tengo que hacer misericordia hoy? ¿Hay alguien que yo tengo que hacer misericordia? Pues muévete. Tenemos que estar movidos por la misericordia de Dios. Esa es la iglesia que Dios bendice. Esa es la familia que Dios bendice. Y quizá tengamos que confesar muchos de los juicios que hemos hecho. Porque acordate que Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. La primera bendición, ser misericordiosos como Dios fue con nosotros. La segunda, puros que inspiran. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Volvemos al Sermón del Monte. Volvemos a la multitud en aquella explanada donde que se cree que había miles de personas. Y ahí está la voz potente del Señor y probablemente discípulos repitiéndolo para los que estaban más lejos. Y de pronto dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir limpio corazón? La palabra griega que se utiliza ahí en limpio significa algo que no tiene doblez. Significa algo que no tiene dobles intenciones. Significa algo que no tiene motivaciones oscuras. Y dice, quienes tienen el corazón limpio se pueden relacionar sanamente con su prójimo. Después de estudiar esto, le tuve que pedir perdón a mi esposa. Porque el predicador es el primero que tiene que aplicar lo que predica. Y le dije, Esther, tal vez no he sido de limpio corazón para amarte.
Quizá muchas veces te amé esperando algo a cambio. Quizá muchas veces te amé casi con manipulación, esperando un retorno. Y hoy el Espíritu Santo me muestra con la palabra que la única manera de relacionarme sanamente es que mi corazón esté limpio. ¿Sabés que la limpieza del corazón tiene que ver con aquel que se pone delante de la lupa de los ojos de Dios? Y en lugar de hacer una negación y camuflar, mira y dice, acá hay motivaciones que no son buenas cuando me relaciono con mi prójimo. A ver, vamos a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas. Cuando te relacionas con alguien, ¿te relacionás para ver qué vas a obtener de esa persona? ¿O te relacionás en una forma limpia y tranquila? Cuando te relacionás con las personas, ¿lo ves como algo que me puede traer y promover beneficios? ¿O me relaciono con un corazón completamente limpio? Y claro, uno se autoengaña, camufla, pero cuando va a la presencia del Señor, ¿quién se puede escapar de eso? Oraba con uno de los discípulos esta semana y me decía una oración que me encantó. Él decía, le digo al Señor, Señor, estoy recordando todos estos pecados, perdóname. Y cuando termino la lista le digo, Señor, ¿hay algo en mi corazón que yo no estoy viendo? Mostrámelo con tu espíritu, porque quiero tener un limpio corazón. ¿Sabe que deberíamos orar cada mañana y decirle, Señor, aquí me levanto con mi corazón lleno de orgullo, de manipulación, de egoísmo, de obtener ventaja con los otros? Me voy a relacionar con mis compañeros de trabajo, con mis pacientes, me voy a relacionar con mis clientes, me voy a relacionar con mi hermano, con mi madre, con mi tío, con mis hermanos, con mis compañeros de milicia. Quiero tener el corazón puro. De hecho, antes de venir a predicar acá, le he pedido al Señor que mire mi corazón. Y si alguna motivación enferma está en mi corazón antes de predicar, que por favor me la quite. Esta bienaventuranza sexta, respecto al corazón limpio, tiene mucha conexión con la bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque un pobre de espíritu viene al Señor y dice, Señor, me perdonaste tanto, todo lo que yo hago no sirve para nada. Lo único que me sirve para entrar al cielo es la sangre de Cristo. Lo único que me puede ayudar es tu espíritu. Haga lo que haga, como dice el profeta, todo lo que hago son como trapos de inmundicia. Y me siento tan pobre delante del Señor que el espíritu me llena. Y ahí examino el corazón para que esté limpio y me relaciono sanamente con mis semejantes. Por ejemplo, a veces en las relaciones familiares hay tantos vínculos enfermos. No quiero soltar nunca a mi hijo porque como perdí a mi esposo, mi hijo me reemplaza a mi esposo. No decido nunca formar una familia y una pareja porque es tan fuerte la imagen de mi madre que en vez de buscar una esposa busco una madre. Soy tan posesiva con mis hijos o posesivo con mis hijos que le hago una sobreprotección tan grande que no lo preparo para que vuelen la vida. Soy tan quisquilloso, reaccionario, y me ofendo tan fácil en mis relaciones con los hermanos en la iglesia que todo el mundo tiene que medir las palabras conmigo. Tiene que caminar entre algodones, no sea que se ofenda. Es imposible tener una relación sana así. Y lo primero que tenemos que hacer es no buscar el pelo en el huevo y mirar qué problema tiene el otro, sino ir con mi corazón y obedecer. Bienaventurados los, Señor, ¿dónde tengo el problema yo? Y vamos a encontrar orgullo, vamos a encontrar egoísmo, vamos a encontrar manipulación, vamos a encontrar un montón de cosas que nos van a avergonzar, pero es el principio de la solución. Y eso se tiene que hacer todos los días. Fíjate lo que dice. Esto dice un autor, aquello que está escondido a los ojos de la mayoría es lo que realmente importa frente a Dios. La limpieza de corazón se refiere a las motivaciones y los pensamientos que controla gran parte de nuestros comportamientos. Y allí es donde se cultiva la verdadera santidad. Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y el puro de corazón. El salmista en el 51 hace un ejercicio de limpieza de corazón. Bien, Gus. El Señor me habla, yo quiero tener un limpio corazón para inspirar al otro. ¿Por qué decimos que los de limpio corazón inspiran?
Porque ves una persona que no tiene motivaciones enfermas, ves una persona que es transparente y te inspira, ¿o no? Ahora, ve una persona que es retorcida, que busca la vuelta, que siempre está criticando, no te inspira. Y es difícil relacionarse así. Y si esa es tu batalla, tranquilo, Dios puede obrar milagros en tu vida. ¿Y cómo empiezo? Así. David peca en la caída con Betsabé y escribe el Salmo 51 y dice, no te fijes ya en mis pecados, borra todas mis maldades. Y aquí está el versículo. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de ti. Esa es la oración que hay que hacer toda la mañana para tener un corazón limpio. Yo necesito hacerla, siempre, porque entonces me puedo relacionar en forma sanitaria. Tercera actitud, pacificadores que restauran. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira esta imagen. Esto es un test. ¿Conflictivo o pacificador? No me respondas. ¿Dónde te pones? ¿Qué es una persona conflictiva? Bueno, una persona conflictiva es una persona que genera conflicto todo el tiempo. Muchos de los conflictos que generamos es por problemas de aceptación. Porque el conflicto es una manera de llamar la atención. Por ejemplo, un chico que se porta mal. Muchos de los chicos que nosotros tenemos acá, en todos los ministerios de niños, aquí hay 4 ministerios grandes de niños, y muchos de los chicos se portan mal, y la inconducta de un niño es solamente el reflejo de lo que recibió en casa o en la vida. Lo fajan, lo dejan tirado a la vida, nadie le da 5 de artículo, anda haciendo cosas que no debería actuar como niño, y entonces se porta mal como una campanita que dice, acá estoy yo, atiéndanme. El problema no es atender la consecuencia, hay que ir a la causa del problema. Y a veces nosotros como adultos crecimos intelectualmente, tenemos un título, una profesión, enseñamos en la universidad, crecimos corporalmente, ya somos padres, estamos en familia, pero emocionalmente seguimos siendo niños. No nos podemos aceptar, llegamos a la iglesia y todo el mundo nos tiene que saludar, todos nos tienen que amar y a todos nos gusta sentir amado, pero la verdad es que es totalmente diferente. Porque nosotros fuimos aceptos en Cristo. Efesios 1:6. En el cristal de Cristo, a vos te rechazaron en la vida, te rechazó tus padres, Cristo sanó tu corazón y te ama y te acepta tal cual son. No hay que hacer más esfuerzo, no hay que reclamar más atención. Cristo me ha sanado. Entonces cuando yo empiezo a pensar, tengo problema en la pareja, tengo problema con los chicos, tengo problema en el ministerio, tengo problema con la gente. Algún problema hay. O todo el mundo se equivoca o yo tengo un problema. Y hacer una negación, enojarme y sentir que el predicador me está atacando es la mejor manera de cerrar la puerta de bendición. Pero aquí estamos para que las relaciones se sanen. Entonces, si yo soy conflictivo, tengo que saber que hay cosas que yo tengo que traer a los pies de Jesús, pedirle perdón, porque escuche, todas esas cosas son pecados. Y los pecados se tratan en el plano espiritual, confesando. Cristo no nos condena, nos perdona. La maravilla de la Biblia es que cualquiera sea el pecado, cualquiera sea el conflicto, cuando venimos con un corazón sincero, Cristo nos perdona y nos renueva, nos restaura. Y ahí la bienaventuranza es, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, el desafío para los cristianos es ser pacificadores. Ok, Gus, ¿qué es un pacificador? Lo contrario de un conflictivo. El pacificador no genera conflictos, los resuelve. El pacificador intercede entre dos partes que están distanciadas para tratar de acercarlas para que puedan realmente estar en comunión. En el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses había 2 mujeres que eran espirituales, que eran líderes de la iglesia, que eran de bendición, que eran colaboradoras del apóstol Pablo, que eran parte del equipo misionero, pero el enemigo ganó ventaja y se enfrentaron. Una se llamaba Evodia y otra se llamaba Síntique. ¿Le gusta para un nombre, para un bebé? Hola, Evodia. Y el apóstol Pablo ve que había una grieta en la iglesia. Y dice, ¿a quién le doy la razón? Y los argumentos de Evodia eran espectaculares.
y lo de Cinti que mejor. Si nos ponemos a discutir, eternamente vamos a estar discutiendo. Y entonces el apóstol, mírenme las manos, toma una discusión humana y la eleva al plano espiritual. Ruego, literal, Filipenses capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué les dice? Miren a Cristo, y se terminan todos los argumentos, y logra convertirse en un pacificador. ¿Saben que los judíos se saludaban con la palabra shalom, que es la paz de Dios, pero tenía que ver con la paz de Dios y con la paz para todos? Era la idea de un círculo completo, la paz de Dios. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo tenemos paz con Dios, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Pero para que el círculo se cierre, necesitamos tener paz con nuestro prójimo. Y en Santiago 3:18 dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Así que, Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que, si vos querés ser bien bendecido, bienaventurado en tus relaciones, tenés que ser un pacificador, no un creador de problemas. Ahora, para que el círculo se cierre de la pacificación, yo tengo que ver en qué conflictos tengo que resolver. Recuerden que estamos hablando de sanar las relaciones interpersonales. Y saben que en esto de círculo, en esto de un agujero, me vino también la idea de que la iglesia es una red, que se echa al mar en el nombre del Señor y que se recogen los peces, que son las personas que tienen que venir a Cristo, pero hay agujeros que no están cerrados. 1, 2, 3, Evodia y Síntique, Gustavo y los peces se van por esos agujeros. Saben que la comunión en Cristo es fundamental para la bendición de Dios en la iglesia. Pero como andamos en la carne, cuando tenemos tantos conflictos, siempre va a haber desacuerdos y malos entendidos. Es imposible que eso no ocurra. Por eso la Biblia una y otra vez nos habla de que seamos intencionales en cerrar los agujeros. Entonces yo tengo que decir en esta noche, ¿con quién tenés que coser un agujero que se hizo en la red? Bueno, la bendición es para los pacificadores, no para los que aumentan el conflicto. Sabe que en todos los equipos que tenemos en la iglesia, que son muchos de trabajo, siempre en el servicio hay desacuerdos entre los obreros. Pasa. Y pasará, porque somos humanos. Pensar que no va a haber desacuerdos es imposible. Pensar que tenemos que cerrar los círculos, sí es posible. Así que yo quiero animarte a que si hay una distancia en tu familia, en tu relación, vos seas bendecido porque sos un pacificador. Termino en cuarto lugar, perseguidos aprobados, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Parte de la experiencia cristiana es la persecución. En algunos países, como los países musulmanes, física. En países como Ucrania, por una guerra, es real y física. Y en países como la Argentina, a veces la persecución es ideológica. Las persecuciones que originamos por nuestros propios errores no son las que tienen bendición aquí. Aquí está hablando de la persecución que tenemos por mostrarnos como cristianos. Ustedes piensen que el Imperio Romano perseguía a todas las personas que no eran cristianas. El enfrentamiento entre el paganismo romano y el cristianismo hasta que Constantino oficializó la iglesia fue terrible. Los cristianos fueron quemados en el Coliseo, fueron comidos por leones, fueron matados, fueron crucificados. Tenían una persecución que era real y física. Y el apóstol le dice, es parte de la experiencia cristiana y son bienaventurados cuando es por causa de mostrarnos cristianos. Por eso Pedro dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Déjame decirte algo, si por haber venido a Cristo te dejaron de invitar a una reunión familiar, sos bendecido. Pero no rompas lazos con tu familia, porque necesitan a Cristo. Si por mostrarte como cristianos, todos tus compañeros de trabajo
te van calificativos vergonzosos, sos un tipo bendecido, porque te estás mostrando como cristiano. Si en el trabajo donde estás porque sos luz hay una opresión diabólica, porque sos un espejo de la vida de los otros y te mostrás como tal, esa persecución es una bendición, porque sos aprobado. El gran problema es que cuando somos iguales, porque el rasgo distintivo del cristiano es la distinción, la diferencia. Entonces quizá en esta noche yo me tendría que preguntar, ¿nadie me combate por ser cristiano? ¿Seré que seré tan parecido? Y ahí el Espíritu muestra que necesitamos cambiar y que necesitamos entender que estamos llamados a ser luz. Conclusión. Jesús comienza a hablar de todas las relaciones y abre puertas para poder bendecirlas. Yo me imagino los fariseos y los escribas, cada vez que Jesús hablaba, fruncían el ceño y empezaban a pensar, ¿cómo lo liquidamos a este? No hagas eso. No te enfrentes al Señor, porque Él ama tu familia, ama tus relaciones personales y hay que cerrar los agujeros de la red. Quizá tengamos que pedir perdón y es difícil, pero nos acerca a Cristo. Quizá tendremos que ser compasivos y ir a buscar al que pasamos de largo muchas veces, pero ahí está la característica del cristiano. La bendición está en las bienaventuranzas, no en una vida egoísta. Y yo quisiera terminar con esta imagen. Esta imagen es de la mujer con flujo de sangre en la serie Los Elegidos o The Chosen. Y la puse allí porque esa mujer era una mujer rota. Comenzamos diciendo que estamos en una sociedad rota. La gran mayoría de los que estamos aquí vinimos rotos, ¿verdad? Y Cristo nos sanó, nos restauró. Y sanó nuestro interior para que nosotros seamos agentes de restauración a los que están caídos, rotos, golpeados. Pero tal vez vos viniste acá y yo soy una de esas personas rotas. Esta mujer hacía 12 años que estaba enferma. Y dice Mateo capítulo 29 en esto, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragia, se acercó por detrás y tocó el borde del manto porque pensaba, si alcanzo a tocar tan solo el manto, me voy a sanar. Pero Jesús se volvió a mirarle y dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, después de 12 años, la mujer quedó sana. El toque de Jesús sana el alma. Y esta es una noche en que siendo confrontadas con esas relaciones que sabiendo y sin saber, no sabiendo cómo manejarlo, hemos lastimado y necesitamos restaurar. Quizá haya aquí en este lugar personas que dicen, yo primero necesito que Dios me sane. Bueno, lo primero que tiene que hacer es perdonar nuestros pecados, porque Él murió en la cruz por ellos. Y por la fe podés estirar la mano de tu corazón y tocar el manto de Jesús en esta noche y sentir que Él perdona tus pecados, sana tu dolor y te da una nueva vida. Así que vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza. Todos los que somos de Cristo, Señor, sana mi corazón y ayúdame a sanar mis relaciones familiares e interpersonales. Dame fuerza, Señor. Ora con nombre y apellido en este momento. Pero tal vez haya aquí un muchacho, una señorita, un hombre, una mujer que ha venido con sus pecados cargados, con sus dolores y necesita que Jesús entre en el corazón, le perdone los pecados y le dé una nueva vida. Lo podés hacer con una oración de fe. Todas las personas que recibieron el perdón de Jesús elevaron una oración pidiendo que Él entre en el corazón y sane el alma. Así que yo te voy a ayudar a hacer la oración que vos tenés que hacer para abrir las puertas de tu corazón. Orá conmigo, decile así. Señor Jesús, repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche reconozco que he pecado y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, sana mi corazón, restaura mi alma. Señor,
te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a permanecer con la cabeza inclinada. Quiero conocer a aquellos que han orado conmigo en esta noche y para eso te voy a pedir una señal de fe. Levanta tu mano y volvéla a bajar. ¿Quién ha orado conmigo? A ver. Dios te bendiga, querida. ¿Quién más? Levanta tu mano para que te pueda ver. Aquí a la izquierda, Dios te bendiga. Aquí a la izquierda, Dios te bendiga. ¿Quién más? Allí el Señor te bendiga. ¿Quién más? Allí atrás, Dios te bendiga. Allí atrás, Dios te bendiga. ¿Quién más? Levanta tu mano al cielo diciendo, yo necesito la sanidad del Señor en mi alma. ¿Quién más? Bien. Se están acercando consejeros para orar con los que levantaron su mano, pero tal vez vos necesitas que alguien te ayude. Podés ir atrás, tenemos consejeros que te van a bendecir, ahí están pasando, acércate. Y voy a pedir al pastor Roque, ¿dónde estás? Él va a orar por nosotros, va a presentar un bebé y va a tener un momento de oración.